Capítulo 29, que trata sobre una vida de peligros inminentes. Los cutros, que llevaban los guardianes con la máscara de santo de la basílica, eran espadas anchas de doble filo de la longitud del fémur de un hombre adulto. Los guardianes los habían sacado de sus fundas de cobre. Estaban preparados. Cuando salí por la puerta de abajo de los altos tronos, había guardianes armados por todo el recinto y el espacio que rodeaba el gran altar, estableciendo un cordón. El alboroto bajo tierra había hecho saltar las alarmas. Las campanas sonaban, algunas de forma furiosa, y unas confusas emisiones públicas se transmitían a través de la amplia y distorsionada red de megafonía. A lo largo del cañón que conducía al altar, díbese una gran agitación y confusión entre la multitud de adoradores y peregrinos allí reunidos, ya que se les urgió abandonar el edificio. Más cerca, cientos de clérigos, escribas, rectores y otros ayudantes jóvenes de la basílica se apresuraban a salir de debajo de los altos tronos. Había un clamor de voces, de preguntas y una gran agitación. Hilillos de humo salían de las bocas y los ojos de algunas de las enormes caras grabadas sobre nosotros, y un inconfundible hedor a psicomagia flotaba en el aire. Al menos para mí, era inconfundible. No podía creer que el tufo de la energía psíquica, después de quemarse, no fuera inmediatamente detectable. Tenía el pulso acelerado. Me había quedado sin aliento por el esfuerzo y estaba superada por las circunstancias que había experimentado. Dejé el zaguán de la puerta. Pasé al lado de algunos de los guardianes que se estaban reuniendo. Intenté reducir la velocidad. La voluntad del hombre empezaba a abandonarme. Otra vez, era yo misma. La compulsión que había sembrado en mí de correr, de seguir corriendo, comenzaba a desvanecerse, pero dejaba un residuo, como una impresión de su mente en la mía. Seguía viéndolo, de una forma de lo más vívida. Seguía viendo las proezas sorprendentes que había llegado a cabo, proezas no humanas. Cómo se enfrenta a un hombre o una de esas bestias, no solo en términos de enfrentar su fuerza contra uno de ellos, claramente en desventaja, sino en cuanto a su determinación. Cómo supera un hombre el terror visceral hacia el enfrentamiento con uno de los marines traidores en plena furia y se queda plantado en su camino, e incluso balando una espada. Y cómo maneja un hombre una espada, cualquier espada, para herir a uno de ellos, para apartar la blasfemia de furia de los proyectiles del Polter. Más allá del terror inmediato del momento, un terror más grande y existencial se apoderó de mí. ¿Qué era aquel hombre? ¿Qué tipo de criatura había sido para pensar en, en hacer aquellas cosas? Pero la oportunidad de reflexionar sobre esto se esfumó. Algunos de los guardianes me cogieron e intentaron detenerme. No sé si fue simplemente porque no vestí los ropajes oficiales de la eclesiarquía como el resto de los que pululaban por allí, o porque mi agitación y deseo de huir habían sido muy obvios, e incluso se habían recibido órdenes de buscarme. Algunos de ellos me rodeaban, apuntándome con sus porras de fuerza o envainando sus cutros para poder agarrarme por los brazos. No muy lejos, de los balcones del coro, pude ver que los guardianes escoltaban a los grupos de fieles nobles y aristócratas. A los ricos y privilegiados se les trataba con menos rudeza que a mí. Me solté. Agarradla, ordenó uno de los guardianes. La ronca voz vino detrás de una máscara que pintaba con una expresión plácida y una sonrisa beatífica. No podía enfrentarme a todos ellos, pero tampoco iba a quedarme allí. Para empezar, no tenía ningún deseo de ver que podía seguirme desde las profundidades. ¡Ayuda! Grité, con una vez amedrentada y ensellada. ¡Oh, ayudadme! Os lo ruego. El archienemigo se acerca, exclamé, mientras dejaba que se me saltaran las lágrimas. Ha surgido del suelo bajo nuestros pies, con el mismísimo demonio, y viene aquí a devorarnos a todos. Corred, os lo ruego, corred por vuestras almas. Mi actuación fue suficiente. Se apartaron de mí solo un segundo, sin estar seguros de si yo estaba delirando o no. Otras personas que estaban cerca miraron alrededor, alarmadas por el contenido de mi discurso. Algunos de los nobles ricos reaccionaron con alarma. Había provocado una pequeña algarabía de confusión a mi alrededor.
No esperaba que me moviera inmediatamente y con mucha intención. Con las lágrimas falsas aún en el rostro, me volví. Robé la porra de fuerza de uno de los guardianes y la usé de palanca para soltarme de su mano. Luego, golpeé los nudillos de otro y así me liberé del segundo agarre. Un tercero se lanzó por mí, con el cutro en riste. Lo golpeé con contundencia en el antebrazo y el cutro salió volando por el aire mientras el hombre aullaba de dolor. Cogí la espada por la empuñadura cuando bajaba de vuelta. Empecé a correr, con la porra en una mano y el cutro en la otra. Esquivé a dos guardianes. Vi un hueco y aceleré mi carrera. Tenía las piernas cansadas de la persecución por la escalera de hueso, pero no me entretuve. Los guardianes, consternados, empezaron a perseguirme con un gran revuelo. Ya había cambiado las tornas en su contra 2 veces. Una, en la sala de bronce. Otra, arriba. Los guardianes eran, en esencia, guardianes ceremoniales. Su entrenamiento de combate no era riguroso ni preciso, pero eran soldados e iban armados. Ahora que me había identificado claramente como alguien hostil, no solo una persona a la que detener, serían claramente más resolutivos. Giré en redondo y me lancé por el pasillo hacia el altar mayor, dispersando un grupo de nobles. Pasé entre unos coristas rezagados, que estaban demasiado confundidos para apartarse de mi camino. Los guardias seguían corriendo tras de mí, y uno se hizo daño al chocar con dos coristas. Dos guardianes más se me acercaban por delante. Evité a uno y luego me encontré al otro lanzándose directo hacia mí. Blandió su porra de fuerza, que estaba activada, y yo conseguí desviarla con mi cutro prestado. Me eché hacia un lado, y luego le golpeé la pierna con mi propia porra para hacerle perder pie. Cayó pesadamente en una mala posición, y su máscara de santo se deslizó por el suelo bruñido. Senté sobre él, y después torcí a la izquierda, hacia uno de los grandes afloramientos de los tubos del órgano, que se erguían como un gran árbol colus negro contra el lateral del cañón sagrado. Llegaron más guardias, a toda prisa, con la misma clara intención. Esquivé a uno, pero tuve que plaquear al segundo. Me amenazó con su cuto alzado de una forma que sugeriría que estaba intentando absolver a toda su santa orden de cualquier acusación de incompetencia mediante la diestra evisceración de mi cuerpo. Lo bloqueé, lo golpeé y me defendí, apartando su afilada espada con la mía 3 veces. Él intentó contraatacar con un movimiento amplio de su porra, pero yo lo esquivé. Luego me vi forzada a retroceder por 2 firmes golpes de espada que conseguí parar por los pelos. No había soportado años del implacable entrenamiento de Mentor Saul para que me humillaran en una lucha con espadas. El hombre era fuerte y tenía determinación, y, aunque tanto su alcance como su fuerza eran superiores a los míos, tenía un exceso de confianza. Además, la máscara de santo pintada le limitaba la visión periférica. Amagué hacia un lado, luego volví a mi sitio, mientras él lanzaba una estocada demasiado larga, que me pasó por el hombro izquierdo. Bloqueé su espada con mi porra, le pisé un tobillo, se le rompió y le arañé con mi cutro el interior del antebrazo, que empezó a sangrar. Cayó, salté sobre él y seguí adelante. Toda la basílica era un alboroto. Ni siquiera había salido del estrecho pasillo que llevaba al altar mayor y el lugar ya se estaba llenando de guardianes armados. De los altavoces seguían saliendo instrucciones ensordecedoras, casi ininteligibles, que resonaban en la vasta cúpula. Tenía todo el espacio del suelo de mi parte, lo que me permitía esquivar y placar y evitar, pero no era suficiente ventaja. Directamente, el destino me proveyó de otra. Algo se quebró en las profundidades, bajo el suelo, e hizo que toda la basílica temblara. El suelo se sacudió, se produjo un golpe profundo, subterráneo. La gran vidriera tembló. Los bloques de tubos del órgano se estremecieron y traquetearon, y muchos objetos pequeños, como devocionarios, medallas votivas y salterios, llovieron de la balaustrada de los balcones de las galerías, o cayeron de los antepechos para la altura de los bancos. Páginas sueltas caían flotando como hojas muertas. Un grito, un grito de una gran cantidad de gente que pasaba de la alarma al auténtico miedo. Se alzó como una nube de humo en el espacio de la cúpula. Los peregrinos, aún varios de miles en el centro de la iglesia, empezaron a huir con creciente prisa y decrecieron y de creciente cuidado. El pánico barrió el lugar.
tan rápido y fiero como el fuego sobre matorrales secos. Casi inmediatamente empezó el fuego real. Una brillante lengua, furiosa como las llamas de Prometeo, salía de los aguaces debajo de los altos tronos. El fuego de esta lengua se llevó por delante a los que estaban cerca y provocó la histérica huida de otros. Algunos de ellos corrían con su ropa o sus vestiduras ardiendo. Las llamas surgieron otra vez, prendiendo las ricas cortinas y los tapices bordados que vestían los muros y los marcos bajo los altos tronos. Los estandartes se incendiaron y chispas de tejido ardiendo volaron en el aire. Algunos de los asientos de madera y los reclinarios también se prendieron antes de arder. Más llamas, desde alguna fuente subterránea, surgieron en la nave principal de la iglesia. Salían de las rejillas de ventilación y las grietas con una presión considerable. Una larga fila de banderas, estandartes antiguos, que habían llevado los mejores regimientos de la Guardia Sangor durante la guerra, se incendiaron y ardieron en una masa asfixiante de llamas naranjas y un negro. De nuevo, olí a psicomagia. Vi tracería de fuego disforme corriendo alrededor de los tramos más altos en la gran cúpula como rayos, crepitando los pasamanos de metal y las puntas de los mástiles. La psicomagia hizo que la microatmósfera de la inmensa cúpula se volviera ácida y negruzca, como el cielo cuando el otoño empieza a dar paso al invierno. Aunque no podía ver la idea hecha forma, sentía que Grael Maguen había subido de las profundidades, había conseguido liberarse en la sala de lectura de bronce y se había defendido del ataque de los marines traidores, y había emergido del submundo hacia la luz del día, igual que antes él lo hizo, el protagonista del mito de Orfeo. La luz cambió en el espacio interior del enorme edificio, se espesó y oscureció, no por obra de la niebla, o el humo, o el polvo, sino por la suciedad del aire. Aunque la luz del sol brillaba con toda claridad al otro lado de las enormes ventanales de la cúpula, dentro del edificio había caído la noche. La oscuridad nos rodeó, espesa y con olor a fuego, y a cenizas, y a maldad psíquica. El pánico más absoluto se apoderó de la congregación judía. Miré hacia arriba. Vientos que no debieran existir dentro de un edificio agitaban mi ropa. En la oscuridad de la copa invertida de la cúpula, vi estrellas brillantes en un cielo que no debería ser capaz de ver, un cielo que pues, no podía ser. Los guardianes, a lo que la expresión benigna de sus máscaras de santos les confería aspecto de simplones en medio del tumulto. De pronto ya no estaban tan empeñados en perseguirme. Fui escaleras abajo y salí del pasillo del altar. Llegué a la planta principal de la basílica. Los drones de oración zumbaban a mi alrededor, perdidos y confusos, sosteniendo pantallas que nadie quería leer. El amplio espacio estaba lleno de objetos tirados por la congregación por las prisas al salir. Pergaminos de oración, tablillas de datos, botones, velas, amuletos florales, pequeños volúmenes de oración y hojas parroquiales. Alguien había perdido un zapato. También vi un cuenco de un mendigo volcado y un bastón, que sugerían que algún inválido que buscaba caridad en la barandilla del altar había encontrado milagrosamente la vitalidad en sus miembros gracias a la eficacia del miedo y la alarma. Llegué a la larga fila de bancos. Estaban todos vacíos, descontando los objetos olvidados. Mi intención era dirigirme hacia las puertas de la calle situadas en la parte de atrás del espacio principal. Estaban atestadas de multitudes que intentaban salir en empujones, pero supuse que para cuando yo llegara ya habrían oído. En el extremo de uno de los bancos vi un carrito de niño. Era un objeto bonito, con una cesta lacada en negro, ruedas de metal y una lona para el sol. Debido al pánico por salir, alguien había abandonado a su niño. Pude oírlo llorar en el recinto. Me detuve. ¿Era capaz de dejarlo allí solo y desamparado? La visión de un bebé abandonado revivó unos sentimientos que no sabía que estaban tan grabados en mi corazón. Seguí andando, rápidamente, diciéndome a mí misma que si apenas podía asegurar mi propio destino, ¿cómo iba a cargar con la de un niño inocente? Pero los llantos ya habían hecho mella en mí. Me detuve y me volví. Fue un error. El garrito bebé estaba vacío. El llanto llegaba desde algún otro sitio, de más arriba. Escuché con atención. Me di cuenta que no era para nada el llanto de un niño. Había desandado camino.
Había desperdiciado un tiempo que no tenía. Uno de los hombres de Blackwatch venía hacia mí. Era uno de los guardaespaldas profesionales de Pactus Blackwatch había contratado. El hombre me había visto y se acercaba. Supuse que cuando el tumulto había comenzado, Blackwatch había enviado a su gente a recuperar el único activo que tenía. Yo. Se echó a un lado del abrigo negro y vi un destello de la cota plateada que llevaba sobre la malla azul. Sacó un segrule de una vaina bajo el brazo izquierdo. Era una buena espada, no mucho más larga que mi culo, pero de un solo filo y con una leve acabado en gancho. El segrule, una variante más pequeña del Sarinter, era un arma de asesino. Tenía una cazoleta curva de plata alrededor de la empuñadura. Me pregunté si me quería muerto. Seguro que no. Seguro, las instrucciones de Baltus Blaumbers. Y este me veía como una propiedad, una mercancía. Seguro, me había ordenado recuperarme con vida. Por otra parte, me pregunté hasta dónde llegaría el guardaespaldas para evitar que me escapara. Un corte en el tendón de la corva, en el talón. Arrancarme un miembro. El guardaespaldas avanzó hacia mí, aumentando la velocidad con la espada vuelta en una posición llamada el descanso preparado, que suponía llevarla hacia afuera y a un lado. Me preparé para bloquearlo con las dos armas. Desde el principio, estaba segura de que el hombre me superaba tanto en técnica como en práctica. Se acercó más, mientras me tentaba de lanzar el primer golpe. Yo iba retrocediendo. Finalmente, cuando yo estaba casi sobre mí, me flexioné y le lancé una estocada con mi truco. Cutro. Se apartó con sorprendente velocidad, y antes de que pudiera darme cuenta, ya estaba de nuevo sobre mí. Lanzó una nueva estocada y un golpe de porra a continuación. Esquivó elegantemente ambas, mostrando más de aquella agilidad sobrenatural. Luego se lanzó hacia mí una vez más. Golpeó de nuevo con la porra y lanzó otra estocada, pero él esquivó ambos ataques. Su Segrul seguía en descanso activo. Ni siquiera había movido el arma. Solo estaba jugando conmigo. Estaba tan seguro de sí mismo que atacaba con el cuerpo descubierto sin cubrirse. Pensé en las tracerías de cable plateado en la carne de su rostro y su garganta. Imaginé la aceleración neural que representaba un injerto así. Era rápido porque estaba aumentado ingeniosamente. Era confiado porque era sobrehumanamente rápido. Me rodeó, por lo que me obligó a girar. Quedé de espalda al altar de nuevo. Se inclinó hacia mí, con solo un movimiento de hombro para alterar su el equilibrio y hacerme reaccionar. Así que reaccioné. Golpeé con la porra y lo hice con sorpresa y sin gracia. Luego me lancé con el puto, como complemento, igual que había hecho las veces anteriores. Pero cuando se puso fuera de mi alcance, en vez de echarme atrás, presioné con sorprendente convicción y golpeé de nuevo con la porra. Esta vez ha sido un trabajo mucho más amplio y mejor. La porra le rozó el brazo izquierdo. No lo suficiente para herirlo, pero sí para hacerlo considerar el juego que estaba siguiendo. Inmediatamente se vio obligado a dar un paso para apartarse de la limpia estocada que le había lanzado con mi cúter. De pronto, que no le divertía la situación. Vi cómo apretaba la mano. No esperé. Fui de nuevo a por él, con un triple ataque. Un golpe transversal con la porra, una estocada con la espada y a continuación un golpe de desvío con la porra. Su acción, que había empezado, estoy segura, con un estilizado movimiento con el Segrul destinado a herirme y cortarme las alas de un golpe, solo para enfatizar su maestría en esgrima, se volvió en un apresurado conjunto de desvíos mientras intentaba esquivarme. Su Segrul chisporroteó contra mi porra y luego arrancó una chispa de mi cutro. Se enfadó. Cambió de mano, otro claro signo para lucirse como espadachín, y me lanzó tres estocadas. Bloqueé las dos primeras con la espada y la porra, y después me aparté en la tercera. Ella no seguía el patrón de atacar y acorralar, y no había ninguna consideración o descanso entre cada intercambio. Lanzó cuatro estocadas más, acercándose para romper mi defensa. Desvié la primera con el cutro, esquivé la segunda, desvié otra vez la tercera, y luego me aparté de forma poco elegante para evitar la cuarta. Casi me puse en una postura peligrosa. Mentor Saul siempre nos decía que los duelos de espada se perdían o ganaban en el trabajo de los pies, que era muy fácil quedar en una mala posición cuando se reacciona instintivamente.
Mi retirada me había salvado de un golpe, pero me había dejado los pies en una posición inadecuada para apartarme de la siguiente embestida. Mentor Saw no hacía más que recordarnos que la esgrima era como un juego de regicidio. Uno tenía que leer por adelantado los movimientos, más allá de la acción del momento. No era el ataque en curso del adversario lo que podía matarnos, sino nuestra incapacidad para reaccionar al siguiente. Los pies no me llegarían lo suficientemente lejos. Había fastidiado mi posición y acabado con el peso en la pierna equivocada. Mientras el guardaespaldas entraba con el seguro para aprovechar este fallo, no tuve elección. Alcé el brazo izquierdo y detuve con la espada con la porra de fuerza. Eso me salvó, pero me obligó a sacrificar la porra para efectuar el bloqueo. Me había visto forzado a sujetar la porra de una fuerza menos segura, y su ataque me la había sacado de las manos. Repiqueteó en las baldosas, chisporroteando. Inmediatamente cambié una guardia lateral. Con el cutro por delante, con una sola mano, la situación innegablemente me superaba. Lo vio y lanzó un ataque frontal, que yo defendí. Cruzó, y luego me desgarró la manga del hábito con un paso. Y luego, aunque lo esquivé, como pude para evitar un daño real, me partí hacia atrás, con la mano vacía en la parte baja de la espalda. Y esta arqué hacia atrás para evitar su espada horizontal. Me lancé a él inmediatamente, porque esperaba aprovechar los puestos que lo dejaba a su abertura, pero él fue demasiado rápido. Sus nervios espoleados se incendiaron y lo hicieron girar en una pirueta imposible. Una rotación que lo sacó de la trayectoria de mi cutro y lo devolvió al ataque. Lo bloqueé otra vez, lo desvié y entonces me encontré contra la fila de bancos. Sin un aviso, salió corriendo. Parpadeé, intentando averiguar dónde había ido él. El guardaespaldas estaba luchando contra otra persona. Un hombre había salido de la nada que lo había atacado mientras nosotros luchábamos, y cuya aparición lo había olvidado a dejarme y defenderse. No sabía quién era este nuevo hombre. Nunca lo había visto. Agradecía el respiro que me daba, pero estaba empezando a encontrar de lo más inquietante que no dejaban de aparecer extraños intercediendo por mí. El hombre era grande y muy musculoso. Llevaba una pesada malla marrón, tenía la cabeza afeitada y lucía una perilla entrecana. Tenía antiguas cicatrices en el cráneo y la cara, ecos de una vida dedicada a la guerra. Su expresión era extrañadamente falta de vida. Me dio la sensación de que lo único que lo motivaba era la necesidad de ganar esta lucha. Se trataba del cansancio del viejo guerrero, hecho ya la sangre y el esfuerzo, al hecho de tener que batallar una vez para poder sobrevivir. No había deseo, ni disfrute de la batalla, ni satisfacción por la habilidad con las armas. Pintarme de decirme al guardaespaldas era para él una tarea, una necesidad, y él era extremadamente bueno en eso. No tenía la velocidad del guardaespaldas. Sus rutas neurales no estaban aumentadas de ningún modo. Lo que sí tenía era una verdadera genialidad práctica con la espada, un talento natural que había sido perfeccionado durante toda una vida de combates reales y no en una sala de entrenamiento de un maestro de esgrima. Empuñaba un sable ligero, con una hoja recta y pesada, y llevaba una daga en la zurda para repeler los contragolpes del guardaespaldas, mucho más rápidos que los suyos. Empecé a retirarme. Era la oportunidad de escaparme. El recién llegado vio mi maniobra. Ni se te ocurra, me gritó, gruñendo con el esfuerzo de una estocada. Siéntate y espera, no te vayas de aquí. No estaba precisamente dispuesta a obedecer esta orden. Al darme, había apartado la vista del guardaespaldas. El hombre de Blackwell se adelantó y marcó con una cruz la costilla de su oponente, en el flanco izquierdo. La sangre manó de la malla rajada. Si no se hubiera girado, el seguro lo había empalado hasta el corazón. Esto enfureció enormemente a mi protector. Llamó al guardaespaldas unas palabras que prefirió no transcribir aquí. Creo que en aquel momento el guardaespaldas se dio cuenta de que había cometido un gran error en enfadar al recién llegado. Había despertado algo que era mejor seguir al eternado. Había añadido dolor a la mezcla, y el dolor era un estímulo. El antiguo veterano, hastiado, terco y decidido, se vio sacado de pronto de su profesionalidad comedida por el acicante de una herida. Perdió la compostura y se vio ofendido por el ataque asesino mejorado al atlético asesino mejorado que danzaba a su alrededor.
Clavó la daga zurda en el pecho del guardaespaldas, justo por debajo del esternón, y lo levantó del suelo, así, empalado, como un pez en el anzuelo. El guardaespaldas abrió y cerró la boca con rapidez, completamente sorprendido. Tenía los ojos desorbitados, dejó caer la espada, aún con su vida empalada en el aire. El recién llegado le cortó el cuello con un sencillo golpe cruzado de su sable. Luego dejó que el cuerpo se desprendiera del cuchillo. La sangre manó del muñón y salió de borbotones por la herida de las tripas, para formar rápidamente un enorme charco en el suelo alrededor de los pies de mi protector. La cabeza del guardaespaldas cayó de lado a una sorprendente distancia sobre el charco de su propia sangre. Mi protector me miró. Debes venir conmigo, jovencita, dijo. ¿De verdad? Repliqué. Trono, murmuró. Cuando pones esa cara, con ese tic en el labio, eres igual que ella. ¿Quién eres? Pregunté. Mi nombre es... Se detuvo. ¿Qué importa mi nombre? Debes venir conmigo. Me has salvado de ese asesino a sueldo, y te estoy agradecido. Pero no veo un gran incentivo para hacer lo que me pides. Has demostrado estar más que dispuesto a decapitar a una persona. Por el trono, me escuchó, mientras comprobaba el corte que tenía en el costado. Cierra la boca y ven conmigo. No tengo ni idea de quién eres, dije. Soy Neil, informó. Neil. Ahora, soy tu amigo. Claro. Si dejas de contrariarme. Tengo otros amigos, señor Neil, contesté. Aquí no, dijo. Era aquel acento. ¿Tuba? ¿Loki? También tengo otros enemigos, añadí. Aquí no tiene. Empezó a decir. Luego vio la expresión de mis otros ojos. Suspiró, lanzó un juramento tremendo y se volvió. Habían aparecido otros dos guardaespaldas, la mujer y otro de los hombres. Iban directos hacia él, con la espada en las manos. Maldita sea, gritó el hombre llamado Neil, y se enzarzó con ambos. De repente, estaba muy ocupado. Me pregunté si debería ayudarlo. Beta, dijo una voz. Me volví y vi al Nightbot detrás de los bancos. Me hizo un gesto para que fuera hacia él urgentemente. Sentí, en general, que tenía muchas más razones para fiarme del Nightbot que el misterioso señor Neil. Corrí hacia el maldito y oí en él gritar furioso cuando se dio cuenta de que lo dejaba solo contra los hombres de Blackworth. Lightborn me cogió por el brazo y corrimos hacia la puerta trasera de la basílica. La oscuridad llenaba la cúpula, y las estrellas que se venían en ella no eran unas que yo pudiera reconocer o desear visitar. Eran descoloridas y sanguinolentas, como salidas de una sección enfermiza de algún lugar del espacio. El olor de psicomagia seguía siendo fuerte. ¿Dónde está Yudica? Pregunté. Por ahí, respondió. Esta respuesta no es suficiente, maldito, dije. Está arriba, en los corredores superiores, contestó Nightbot, mirando a un lado y a otro para comprobar si nos perseguían. Pero le perdí la vista, dijo que lo distraería. Esta no es una distracción, mascullé. No, no lo es. No había pensado que lo fuera, admitió. Miró la monstruosa turbulencia del espacio que estaba sobre nuestras cabezas con repulsión. No lo he visto, no desde que nos separamos, continuó. No sé qué habría sido de él en su locura. Me miró. ¿Qué ha pasado aquí? Me preguntó simplemente. ¿Qué has visto? ¿Qué ha pasado? No puedo decirlo, repliqué. Ahora no. Quizás cuando hayamos conseguido salir de aquí. Y he tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que he visto y encontrarle algún sentido. Le devolví la mirada. Hay una expresión en sus ojos ansiosos y entrecerrados que me hizo sentir que él era la única persona en todo el imperio del emperador a quien realmente le interesaba por mí misma, y no como una valorio, una mercancía deseable. Hoy he visto cosas, Render. Dije, una emoción que me sorprendió. Se me quebró la cosa. He visto cosas que nunca pensé que vería, y otras que nadie debería mirar con comunidad. Me han desestabilizado. Creo que estás en shock, aventuró. Supongo que es probable, repliqué. Ahora, por favor, dime. Jude, ¿y tú tienes algún tipo de plan para esta día o solo una completa improvisación? Hay un plan, dijo, algo así. Añadió con menos confianza. Tu amigo Judica, lo ideó. Pero no, sin la ayuda de ese bueno para nada de Jack Drake. Para ser un hombre tan desagradable, tiene sus talentos. Acudió Judica a los ancianos de la iglesia, como te dije, pregunté. No lo he visto, repitió. No lo he visto. Así, y no he pedido pasarle tu sugerencia. Tienes razón, ya me lo había dicho. Tenía en la mente hecho un auténtico lío. Iremos hacia el oeste, dijo, mientras me cogía de la mano y echábamos a correr
conmigo por un soportal dorado bajo uno de los grandes palcos hacia el coro. Hay dos salidas en la calle, donde quizás haya menos gente, y si no, un pasaje lateral tras la cripta de la Santa Eilona. ¿Cómo sabes esos detalles? Pregunté. Conozco este lugar, gruñó. ¿Cómo? Trabajé aquí un tiempo, dijo. Fue una confusión extraña y reticente, que pareció lamentar el momento de decirlo. No tenía tiempo para aprovechar la oportunidad y hacerle más preguntas. Salimos del soportal y descendimos corriendo la escalera de caracol de un pozo de piedra que llevaba a los fieles y al público a las criptas subterráneas. Los rezagados y los enfermos rondaban por allí y complicaban la salida de la basílica. Cojeaban y arrastraban los pies, inestables físicamente o en un estado de concertación. Algunos lloraban ante la escena que los rodeaba y se castigaban a sí mismos. Nos abrimos paso entre ellos. Laibor apartó algunos de los falsos enfermos de nuestro camino. Los escaldones estaban llenos de guirnaldas de flores tiradas, alfombrillas de oración, monedas votivas y hojas parroquiales. Algunos de los civiles a los que adelantábamos nos maldecían y nos golpeaban con la mano o con lo que llevara. A pie de las escaleras, donde el pozo se abrió un amplio rellano enlosado con los muros llenos de placas de cobre repujado de santos y sus hechos, instalados con cestas colgantes de ofrendas votivas, flores y lazos. Aparecieron dos de los guardianes del templo. Nos vieron y se lanzaron entre el pentío para alcanzarnos. Preparé mi cutro. Lineburn no varió el paso ni intentó que devolviéramos atrás. Descendió los escalones para ir a su encuentro, apartando a la gente de nuestro camino. Y luego empezó a reprenderlos en un idioma que yo no entendía. En vez de atacar, se apartaron de él y se fueron por donde habían venido. Lineburn miró hacia atrás, me volvió a tomar de la mano y tiró de mí para seguir. ¿Qué ha sido eso? Me pregunté. Les he dicho que la auténtica presa se dirigía hacia el presbítero norte. ¿De qué forma se lo has dicho, inquirí? Eso no tiene ninguna maldita importancia, ladró. Pude pensar que no, pero presumí que había hablado con ellos de forma fluida, en omnes, el dialecto del templo, una jerga de trabajo que los aprendices de la iglesia usaban para mantener los asuntos de su oficio en secreto. La hablaba bien y con la autoridad que da el uso. Supuse que mi maldito había sido guardián en algún momento. Aparecieron tres máscaras pintadas mal, y él los hizo unirse también, señalando y haciendo gestos enfáticos. Estábamos casi en la salida del porche de la piedra del alto oeste del gran edificio. Si la memoria no me fallaba, en la calle Frontes, quedaba justo afuera. Tiene un coche esperando, refirió Laimon. Un coche. Un carruaje de motor que le ha conseguido un amigo, explicó. ¿Te refieres a Chuck Drake? Sí, sí, él. ¿Y qué amigos tiene? Pregunté. ¿Cómo se dice? Un mecenas, contestó. Alguien a quien le gustan esos malditos dibujos que hace. Ha recurrido a favores y viejas deudas para ayudarnos. ¿Por qué? Pregunté. Creo que le gustas, contestó Laimon, vaciló. Creo que yo también le gusto. Me dio con cierta reticencia. El porche se extendía ante nosotros. Seguimos corriendo con toda nuestra energía, viendo la luz del día más allá del árbol, arrastrando el estruendo del turno demoníaco detrás de nosotros. Apareció una figura recortada contra la luz que avanzaba hacia nosotros. Era una silueta que lo reconocí enseguida. Era el hombre de la escalera. El hombre medio tullido de la espada que había hecho esas hazañas en la escalera del hueso. Nos detuvimos en el cepillo limosnero del vasto porche, de cara a él. Llevaba la espada desenvainada y nos miraba enfadado. Como si le hubiera acabado la paciencia, hubiera empleado más esfuerzo del necesario, localizándome y cerrándome el oído. Espino, desaguante. Lo oí decir en un micrófono de comunicador, en el desvío del camino sagrado. Di un paso hacia adelante, aún mirándome. Noté que el árbol estaba listo para atacar, pensando que el otro no era más que un hombre. Sabía lo inútil que sería ese ataque, y lo rápido que lo lamentaría el maldito y que moriría. No había tiempo para avisarlo. Deseé, con toda mi voluntad, que René no actuara. Luego, pensé en la fuerza de la voluntad, y supe que era muy probable que el hombre estuviera a punto de imponer la suya de nuevo, y de obligarme a hacer lo que él dijera. La boca empezó a abrirse, a punto de pronunciar una orden. Iré mi brazalete muerto. Las palabras permanecieron atascadas en su boca. Se quedó mudo por un segundo. Su mente poderosa estaba bloqueada mientras estaba yo sorprendido. En ese momento, Naibor buscó su gran revólver y disparó sin dudar.
El pesado gatillo situado sobre el cañón central de su cilindro. La explosión retumbó en el porche cubierto, con un volumen como el del juicio final. El disparo alcanzó el centro de la mole del hombre y lo lanzó al suelo. Salió despedido hacia atrás varios metros y aterrizó con un gran golpe sobre la espalda. El maldito y yo saltamos sobre su cuerpo y corrimos hacia la luz del día.